bueno, es un tema muy interesante que hace un ratito tocamos con los chicos del diplomado, tenemos chicos de diplomado y de derecho, y estamos comentando algo muy superficial de los derechos humanos. Pues bienvenido, esta es su casa, cuando... Muy amable. ¿Sí? Ok, gracias. Buenas tardes, nuevamente. Como bien lo comenta la directora, tuve la oportunidad de impartir algunas materias aquí en esta universidad. Ya tendrá algunos 4 o 5 años que tuve esa dicha y esa oportunidad. Las materias que llegué a impartir fue lo que es el derecho constitucional, procesal, derecho civil, procesal civil, mercantil, y entre otras. Fueron 5 años los que estudié. Y equidad rompe con el equilibrio. La finalidad de los juicios es que haya equidad en el procedimiento. Y al momento que uno hace alguna ponderación de derechos en un juicio, se rompe con ese equilibrio, se rompe con ese estricto derecho que se debe seguir el juez en un proceso. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo a qué nos referimos con ese equilibrio, con ese rompimiento del equilibrio de los derechos. No sé si tengan la noción, ya los jóvenes que van en cierto nivel académico de derecho, los abogados litigantes que nos hacen el favor de acompañarnos, muy importante recordar la fecha de la reforma de nuestra Constitución, la fecha en la cual empezamos a dejar de llamar garantías individuales o garantías constitucionales para ahora empezar a hablar de derechos humanos, derechos fundamentales o derechos esenciales. Esta reforma se da en junio del 2011. A raíz de esa reforma encontramos en el artículo 1 constitucional que nuestra Constitución deja de utilizar el término de reconocer. No sé si recuerden algunos que por ahí la Constitución antes de la reforma dice que reconoce los derechos, que otorga. Esta Constitución otorga garantías y derechos, pero a raíz de la reforma que les platico deja de utilizar el término otorgar y ahora es reconocer. Ahora reconoce derechos. Muy importante tener presente ese antecedente. La Constitución deja de ser rigurosa, positivista y cerrada al dejar de utilizar ese término de otorgar. La Constitución no otorga derechos, porque la Constitución no es la que elabora, la que crea esos derechos, sino que los reconoce. ¿Por qué? A los derechos humanos se les ha llamado de diferentes formas, de diferentes nombres. Derechos públicos, derechos de la persona, garantías individuales, derechos subjetivos, hasta hoy en día, derechos fundamentales. En sí, ya los derechos fundamentales también ya tienen otra denominación, o nos encontramos ya en otro momento, son derechos esenciales. Cuando comento cuando estoy en este tipo de charlas, me gusta hacer un pequeño paréntesis para platicarles lo que nos decían en la maestría en aquel entonces los profesores oponentes que venían a exponernos, que nos encontrábamos en un momento histórico en el que ya a la tierra se le considera, y que hay ya algunos países en donde dicen que la tierra también tiene derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque la tierra también se le considera como un ser humano, porque tiene vida, porque tiene esencia. Pero lo que somos la gente, el ser humano, somos muy egoístas, somos muy cerrados y nada más queremos hablar de derechos humanos. Pero se dice que ya hay países en los cuales el derecho está muy avanzado y ya hay un protocolo que habla sobre los derechos de la tierra. Esto es muy importante tener en cuenta porque aparentemente nosotros estamos ya en una era en la que estamos bien actualizados y hablamos de derechos esenciales.
y nos sentimos orgullosos porque dejamos de utilizar el término de garantías individuales, luego derechos humanos, ahora en derechos fundamentales, y nos encontramos en la etapa de los derechos esenciales. Los derechos humanos son todos aquellos los que son inherentes al ser humano. Cuando nosotros nos encontramos en la fase de estudio de los derechos fundamentales, también debemos de ubicar que los derechos fundamentales son todos aquellos que por el simple hecho de existir nos pertenecen. El ser humano, desde el momento en que nace, en que se da a luz, adquieren automáticos derechos humanos, y esos derechos humanos nadie nos puede privar, nadie nos los puede vulnerar. En el momento en que nosotros sentimos que nos están vulnerando ese derecho humano, pues inmediatamente nosotros tenemos la opción de ejercitar la acción correspondiente para solicitar a la autoridad que respete nuestros derechos. Hasta aquí tenemos que ir poco a poco recordando que iniciamos hablando de garantías individuales, derechos humanos, derechos fundamentales y derechos esenciales. ¿Cuáles son las garantías individuales? ¿Qué entendemos por garantías individuales? Son todos aquellos medios por los cuales nosotros podemos hacer valer los derechos humanos. Ejemplo, mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, ¿cómo lo hago valer? ¿Qué garantía es la que tengo para hacer valer mi libertad? El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con la libertad. ¿Cómo hago valer mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad? En un juicio. Vamos a hablar del matrimonio. ¿Cuál sería la fórmula o cuál sería la garantía que tenemos para hacer valer nuestro derecho humano al libre desarrollo de la personalidad? Pues el trámite de divorcio. Bien sea divorcio voluntario o sin expresión de causa en la actualidad. Mi garantía constitucional es el trámite y mi derecho humano es el libre desarrollo de la personalidad. Y en muchos casos vamos a encontrar que el derecho humano también es un derecho esencial. Los derechos esenciales, ¿cuáles son? Son todos aquellos derechos sin los cuales no puedo existir como ser humano. Un ejemplo de un derecho esencial, ¿cuál sería? La vida. No puedo ejercicio de la profesión de derecho, o cuando queremos identificar los derechos humanos o los derechos fundamentales. No todos los derechos son humanos ni todos son fundamentales. Hay que tener cuidado para poder desentrañar o verificar cuándo es un derecho humano y cuándo es un derecho esencial. También me gusta compartir el dato que nos daban en algunos diplomados y en la maestría, que nos comentaban: ¿ustedes cuántas veces han escuchado en las avenidas principales la ambulancia? Y nosotros entendemos que, como estamos escuchando la sirena, la ambulancia trae una necesidad, una urgencia de un enfermo o de algún paciente que requiere llegar inmediatamente al hospital. Entonces, lo que nosotros en automático identificamos es que hay que abrir el espacio porque esa ambulancia lleva una urgencia, una necesidad. Nos dicen, hay que ubicar los derechos humanos con ese ejemplo. No todos los derechos son humanos, no todos los derechos son fundamentales. Muchas veces la ambulancia suena la torreta o prende su señalamiento para indicar que lleva una urgencia o una necesidad, pero en muchos casos no es cierto. Simplemente quiere llegar o quiere abrir el espacio, no quiere ir en la fila. Entonces, nosotros, como tenemos el concepto de que el derecho humano es todo aquel derecho que adquirimos por la simple existencia, o que un derecho es esencial porque sin él no podemos vivir, y tenemos la idea de que escuchamos derecho humano, pues ya es una urgencia, es una necesidad, o escuchamos es un derecho esencial, en automático nosotros ya le damos toda la atención. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, la ambulancia es el tribunal o es el juez, ¿sí? Y el derecho humano o el derecho esencial, pues es el enfermo que va en la ambulancia. En este caso es el juicio de ustedes, es el trámite que están realizando. Entonces, no todos los juicios, no todas las ponencias o todo el informe que llega a los tribunales son derechos humanos o derechos esenciales.
Hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que ponderar e identificar cuándo efectivamente estamos en presencia de un derecho humano y de un derecho esencial. Igual nos sucede en la calle, en la avenida, escuchamos la torreta, escuchamos a la patrulla y entendemos que viene una urgencia, pero ¿cuántas veces se han percatado ustedes incluso que va hacia la patrulla? ¿A dónde va? No lo sabemos, ¿sí? Pero no siempre son derechos humanos o no siempre son derechos fundamentales, a pesar de que los denominamos de esa manera o los ubicamos, llevamos la ponencia al tribunal con esos términos. A tal efecto, el tribunal ha interpretado el derecho a libre, lo protege y lo identifica como tal. El libre desarrollo de la personalidad es muy importante ubicarlo y tenerlo presente siempre, porque el ser humano es inseparable a ese derecho, así como este. Tomé la libertad de poner algunos ejemplos sencillos para ubicar el libre desarrollo de la personalidad y que no se nos olvide. El derecho a ser libre es un derecho humano y un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque encontramos el libre desarrollo de la persona en la vertiente de la libertad, por ejemplo, y pongo la interrogante y el caso de un aborto. En el tema del aborto tenemos el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, pero en la vertiente del físico, de la apariencia, incluso de su estabilidad emocional de la mujer. No sabemos si su embarazo fue producto de una violación, de una mala planeación. Independientemente de la razón, la mujer toma la decisión de practicarse el aborto. ¿Por qué? Porque ella quiere verse, no se quiere ver deforme, no quiere verse gordita, no quiere sufrir ese periodo de lo que es el embarazo, y toma la decisión de abortar en atención al libre desarrollo de la personalidad. El problema es que los derechos humanos tienen límites y muchas de las veces son invisibles. No podemos ver hasta dónde mi derecho humano llega e inicia el otro. Como contraparte de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad del físico, tenemos pues el derecho humano en la vida. Hay teorías, hay ciencia incluso que nos dice que desde el momento en que el óvulo es fecundado en el vientre de la mujer, ya hay vida. Entonces, desde ese momento ya tenemos un derecho humano, entonces, en el ser que se está formando. Y eso va en contra, o está en pugna contra el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de la mujer que decidió practicarse el aborto. ¿Cuántas veces hemos visto la persona tatuada con su cabello muy colorido, porque a él le gusta estar de esa manera, porque a ella le gusta esa personalidad, porque a ella le gusta ese desarrollo? Entonces nosotros tenemos que respetar esos derechos humanos, pero hay que tener cuidado en qué momento ese derecho humano me está afectando. El divorcio, ya lo habíamos comentado, el divorcio es un claro ejemplo del libre desarrollo de la personalidad, la libertad. La persona ya no, sí te casaste, viviste cierto tiempo, vivieron juntos, pero ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir unido a mi cónyuge, quiero mi libertad. Entonces, los abogados han de recordar que antes de la reforma, o más bien antes de entrar en vigor los juicios orales, no sé si recuerden que los divorcios en aquellos entonces tenías que justificar la causal por la cual estabas compareciendo al juicio. No sé si recuerden los famosos 6 meses que tenías que acreditar forzosamente esa temporalidad, si no, no te procedía el divorcio. Tenías que demostrar que Juan Pérez abandonó el domicilio conyugal desde la fecha tal y que a cierto tiempo de la presentación de la demanda ya habías abandonado el domicilio. Si no acreditabas ese elemento, no te procedía el divorcio. Entonces,
era inconstitucional ese artículo, incluso esos decretos, esas sentencias o esos criterios. ¿Qué sucedió? Se reformó nuestra legislación familiar y nos dijo, ¿sabes qué? Pues en atención al libre desarrollo de la personalidad, simple y llanamente con la solicitud de la persona es suficiente en la actualidad para que se dé el sano desarrollo de la personalidad. ¿Qué problemas nos encontramos en la actualidad con los divorcios? Que no nos autorizan. Van de recordar también que recién entrado en vigor el código, los juicios orales, tenían algunos tribunales, no te decretaban el divorcio en la audiencia preliminar, que porque te tenías que ir hasta la audiencia de juicio, que era cuando se dictaba la sentencia. Así iniciaron muchos tribunales bajo ese criterio, pero rápido se hizo la aclaración de que estaban vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque yo ya te estoy demostrando, yo ya te estoy solicitando que ya no quiero vivir unido a la otra persona. Por tanto, decrétame de facto la disolución del vínculo matrimonial y dejamos pendiente los demás conceptos, que es pensión alimenticia, custodia, convivencia, y nos vamos hasta la audiencia de juicio. ¿Sí? Entonces, muy importante el sano desarrollo de la personalidad, pero ya lo vamos a ubicar en la vertiente dependiendo del caso. ¿Sí? El sano desarrollo el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano fundamental, es el eje central de todos los derechos. De ahí nosotros lo vamos a ubicar en la vertiente dependiendo de lo que nosotros, qué derecho humano esencial estemos intentando hacer valer. Después de esta breve introducción de lo que son los derechos humanos fundamentales y garantías constitucionales, o la técnica en la materia, pues en materia familiar también ya van a pedir certificación. El asunto es de que no sabemos todavía cómo vas a acreditar estar certificado para la materia familiar, mercantil o civil. Y el tema está justamente en que mi título de licenciado en Derecho es suficiente para que a mí me puedas permitir litigar o defender a una persona. El problema es que nuestro nuevo código nos dice que en atención al derecho humano a una adecuada defensa de la persona, el abogado tiene que estar certificado, tiene que demostrar que sabe y conoce las técnicas de la materia familiar, porque si no, ¿qué va a suceder? Los abogados litigantes en materia penal saben ya de esta técnica. ¿Qué sucede en una audiencia cuando te detectan que no puedes o que no sabes materia penal? Te invitan a que abandones o que te abstengas de seguir asesorando a la persona y le ponen un defensor público certificado con técnica en esa materia. Va a ser lo mismo en materia familiar. Se va a requerir la certificación. ¿Pero cómo voy a acreditar la certificación? No sabemos todavía. Posiblemente con un diplomado, con un curso, algo por el estilo. Yo voy a poder demostrar que ya estoy certificado para la defensa adecuada en un caso familiar. El juez podrá en cualquier etapa invitar a las partes a venir. En la actualidad de los juicios, nada más tenemos dos etapas en las que pueden convenir. Bueno, está abierta la posibilidad que en cualquier momento, si lo solicitan las partes, el tribunal les señala una fecha para la mediación y la conciliación. Pero literalmente en la ley no te dice en qué momentos. Nada más sabemos que es en la audiencia preliminar hay una fase de conciliación. Ahí el juez, antes de continuar con las fases que marca la ley, antes de iniciar te manda o te solicita o te pregunta si hay un convenio, si tienes alguna voluntad de convenir. Pero en el nuevo código, en cualquier momento que te encuentres, vas a poder convenir o conciliar. Pero viene una fase muy importante, obviamente siempre y cuando no existan conductas violentas, ¿sí? Si hay alguna actitud o algún acto donde se evidencie que hay alguna violencia, pues no te van a mandar conciliar, porque lejos de que haya un acuerdo,
entre las personas que se odian, que no se quieren, pues va a conflictuarse más el trámite. De llegar a un convenio, el juez lo sancionará y de aprobarse se elevará a cosa juzgada. Pero ¿qué creen? En la actualidad, a nosotros en las audiencias, en los juicios orales, si llegamos a un convenio, nos señalan una fecha especial para elevar a la categoría de cosa juzgada esa conciliación o ese convenio. Ahora no. Ahora inmediatamente el juez elevará a cosa juzgada ese convenio, te expide tus oficios o tus constancias correspondientes en caso de que estemos hablando de un divorcio, una custodia, una convivencia. Inmediatamente el tribunal va a llevar a cosa juzgada el convenio, te va a expedir en ese acto tus oficios y te vas a ir tú convenido ya, arreglado y elevado a categoría de cosa juzgada. Eso es lo humano y lo bueno que trae nuestro código en la actualidad, la celeridad. Vamos a ver cómo lo vamos a soportar y cómo lo vamos a ejecutar. Las declaraciones, aceptaciones o propuestas no podrán utilizarse por la parte contraria ni surtir efectos en el juicio. ¿A qué se refiere esta parte? Enseguida viene el tema de lo que es la junta anticipada. Nosotros no tenemos juntas anticipadas en la actualidad en los juicios orales familiares, pero con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles, sí vamos a tener una junta anticipada. Pero lo que digamos, lo que nos digamos allí en esa audiencia, no se va a poder utilizar en un futuro por el juez o por las partes o por tus contrarios para resolver la sentencia. ¿Cómo se va a lograr eso? Vamos a tener que entrar en el ejercicio y va a depender mucho de la honestidad, de la ética, tanto de las partes como del tribunal. El tribunal va a tener una tarea muy importante en la que debe de tener cuidado de no utilizar aquellos datos de aquella